Bienvenidos aquí a Profundidad de Campos en el canal del Senado, una nueva sesión, esta vez con una invitada singular, porque primera vez que debuta en el Senado de la República, Claudia Pascual Grau. ¿Cómo está, senadora? Muy bien, muchas gracias, Sergio. Bueno, a usted esto de los avatares de la política no son nada extraño, porque de la juventud estuvo participando en la JCC, la Juventudes Comunistas, después cumplió funciones muy importantes de Estado. ¿Por qué no nos cuenta un poco cómo fue su experiencia, por ejemplo, en el Ministerio, hoy día Ministerio de la Mujer? Bueno, el ámbito de la gestión de las políticas públicas a mí me gustó mucho. Si bien como concejala uno no está en esa gestión de políticas públicas porque no es el alcalde o la alcaldesa, digamos que el sistema municipal todavía es muy hecho, digamos, para que la gestión esté solo con ellos. El tener el acceso tan directo, porque los municipios tienen un acceso y una cotidianidad muy directa con los vecinos y las vecinas, a mí me gustó mucho. Y luego cuando llegué al CERNAM y después la creación del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, pude comprobar, digamos, ese ámbito de gestión de políticas públicas que a mí por lo menos me parece tremendamente desafiante y hermoso, porque lo que uno piensa que le puede mejorar la calidad de vida a las personas no solo lo piensa, lo define, lo plasma en un proyecto, en una línea política concreta, digamos, de políticas públicas, sino que además luego lo ejecuta y por supuesto puede ver los resultados. Y creo que eso es algo muy interesante que no tiene precisamente la parte legislativa que solo elabora las leyes, perdón, ¿no? Las ejecuta después. Ahora, usted llega al Senado, digamos, con un aprendizaje en la institucionalidad del país que le permite aportar, especialmente en qué piensa aportar usted y cómo lo han recibido sus colegas, sus colegas. Humanamente me han recibido bien, creo que en eso no tengo quejas por el momento. Hay diferencias políticas indudablemente con muchos y muchas, pero humanamente bien. ¿Cuál es el aporte que yo espero hacer? Bueno, a mí hay temáticas que obviamente me han interesado desde siempre. En primer lugar, todas aquellas legislaciones que vayan en pos de aportar a una justicia social en nuestro país, a una redistribución del poder, de los recursos, de los ingresos, todo aquello que tenga que ver indudablemente en materias de derechos humanos, la realidad de los trabajadores y las trabajadoras. Y por supuesto, muy especialmente, yo pedí estar en dos comisiones de trabajo que siento, no es que sepa de todo, todo sobre estos temas, pero que me parece que son tremendamente relevantes para las realidades de la región metropolitana que me toca representar. Uno que es la Comisión de Vivienda, y por lo tanto todo lo que tiene que ver con vivienda, ciudad, espacios más amigables, más humanos, sostenibles desde la construcción de la ciudad de, de la política habitacional, me parece muy relevante. Y por otro lado, el ámbito de la Comisión de Mujer e Igualdad de Género, porque creo que todavía como democracia, como país, nos falta mucho para terminar con las discriminaciones, subordinaciones y violencias contra las mujeres. ¿Qué significación tuvo para usted, senadora Claudia Pascual, 2018, donde se produce este movimiento feminista que explotó por, no solamente aquí en Chile a nivel internacional, pero Chile tuvo una preponderancia en algún momento del punto de vista de los mensajes que se construyeron ahí en la región de Valparaíso, donde, bueno, todo lo que se dijo a través del canto, la música y el baile salió al mundo, incluso en otras Mm, lenguas. ¿Te así acuerdas es. de las tesis? Así es, así es. Bueno, yo creo que primero, como muy cortito con respecto a las tesis, creo que la universalidad que se da de su mensaje es precisamente porque las realidades que vivimos las mujeres no son distintas, dependiendo de la latitud en la cual nos encontremos en el mundo. Y creo que logró llegar a los temas más duros, más difíciles de avanzar porque tienen que ver con transformaciones culturales profundas de las relaciones entre los géneros que van más allá de si los países son más o menos igualitarios, son más o menos justos socialmente, más o menos desarrollados, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que logró impactar en el mundo y es por eso que desde distintos idiomas, desde distintos países se tradujo también la performance de las tesis. Y el mayo feminista, como se le llamó a las movilizaciones de mayo del 2018,
Yo lo veo desde distintas perspectivas. Primero, siento que guardando todas las proporciones y sin, de la comparación me refiero, y sin arrogarse ninguna representación, nada, siento que de alguna manera también la agenda de género, el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet en su segundo periodo aportó a visibilizar con mucha más contundencia estos fenómenos que estaban siendo latentes que todavía no lográbamos avanzar. El haber discutido, por ejemplo, la ley que permite el aborto en 3 causales y haber, desde esa ley, haber instalado la violencia sexual a propósito de la tercera causal, que es la violación, no se había tocado en la agenda pública en mucho tiempo. No se conocían cifras, aunque estén subrepresentadas, pero no se conocían las cifras de violación en nuestro país, ni tampoco se conocía el fenómeno del abuso, la violencia sexual y la violación hacia las menores de edad, hacia las niñas y adolescentes, que es dramático en nuestro país, porque tiene que ver con realidades donde los agresores son tremendamente cercanos. No es una película como las que nos enseña Hollywood, ¿no? Con el violador en serie caminando por la calle oscura de Nueva York, etcétera, sino que son personajes de confianza de esas menores. Entonces es tremendo. Entonces siento que hicimos un aporte, un granito de arena a ese mayo. Y la otra perspectiva que siempre coloco en este mayo del 2018, este mayo feminista, es que yo espero que todos los temas que ahí se tocan, que parte desde un principio con respecto a los temas de violencia de género, pero que permiten luego un marzo del 2019 tremendamente masivo, como nunca antes visto, diría yo, al menos en los últimos 30, 32 años, con muchas demandas de todos los temas que queremos las mujeres cambiar en nuestro país, hace que las mujeres no elijan un tema por el cual salir a marchar, sino que me siento convocada por muchas cosas y por lo tanto lo que me convoca a mí no necesariamente está convocando a la de al lado, pero la de al lado también se sintió convocada a la misma movilización, no sé si me explico, entonces se van sumando muchas más actoras que yo creo que es la gran gracia que tiene las movilizaciones que comienzan a darse desde mayo del 2018 en adelante. Y desde esa perspectiva, con esto termino, yo espero que no sean olas feministas, que no sean oleadas, porque la ola va y viene. Yo de verdad espero que esto sea un océano permanente de transformaciones en pos de la igualdad de género. Ahora, Claudia Pascual, en algún momento se trató de anteponer los dos conceptos, por una parte feminismo y por la otra machismo. ¿Cómo recibió usted esa intención de instalar ese concepto? A mí me parece que es una intención mañosa, porque obviamente trata de homologar la descripción y el diagnóstico negativo que ya hay en relación a un régimen patriarcal, a una cultura machista, ponerlo como decir, mira, esto es exactamente igual, pero desde el punto de vista de las mujeres. Y esto lo que hace, por un lado, es una intención mañosa, pero por otro lado lo que hace es ocultar la verdadera, el verdadero objetivo, los verdaderos objetivos, la verdadera transformación que buscan los feminismos. Los feminismos no buscan la explotación de los hombres por parte de las mujeres. Los feminismos no buscan que las mujeres hagan violencia en contra de los hombres por solo ser hombres, como ocurre hoy día con las mujeres. No buscan la subordinación de los hombres. Lo que busca es precisamente la construcción de una nueva sociedad que nos permita a hombres, a mujeres, independientes de nuestras identidades de género y nuestras orientaciones sexuales, tener relaciones entre pares, relaciones más igualitarias, relaciones de más respeto, sin violencia, y por lo tanto con repartición del poder y de los recursos entre los géneros. Para mí eso es profundamente democrático. Creo que tiene una vocación profundamente democrática. Es, por supuesto, yo creo que hay que reconocer que muchas veces los movimientos feministas pueden ser tremendamente eh, sus diagnósticos y su crítica puede ser molesta para muchos y para muchas, porque obviamente implica mirarse, autoexaminarse, no solo como instituciones, sino que también como personas. Pero no es para nada un movimiento que busque la explotación y la subordinación ni la violencia, todo lo contrario. Lo que busca es más democracia, más distribución de poder y recursos y, por supuesto, una vida sin violencia. Y creo que desde esa perspectiva, ponerlos como un binomio antagónico, pero al mismo tiempo, comillas,
parecido, solo cambiando el sujeto o la sujeta explotado, explotado o explotador. Me parece que es una estrategia que lo que busca es gatillar prejuicios en contra de ese movimiento transformador que son los feminismos. Ahora, una de las novedades que hemos tenido en esta conformación del Senado es que prácticamente oposición y gobierno están equiparados. Pero por otra parte, por primera vez en la vuelta a la democracia, el Partido Comunista tiene dos parlamentarios. Y en este caso, usted como mujer me hace recordar, yo soy mucho más, más antiguo que usted, por supuesto. Julieta Campuzano, por ejemplo, que fue senadora de la República, representante del Partido Comunista, que compartió con Luis Corbalán Lepe, que fue secretario general, en fin, de Contreras Labarca y varios senadores más. Pero el hecho de que una mujer del Partido Comunista llegue al Senado, ¿qué simboliza para usted? Lo primero es que todos los cargos de representación pública que he tenido, tanto electos, o sea, por elecciones como por designación, para mí son responsabilidades que me las tomo con harto peso. Creo que cuando dicen usted es una de las dos senadoras que llega al Parlamento, es la primera mujer después de 40 y tantos años en volver al Senado, más que ser, como comillas, un título al cual uno le pudiera sacar brillo, para mí es un sentimiento de responsabilidad tan grande que digo, miércoles, que hay que hacerlo bien, porque si uno se equivoca, cierra puertas. En cambio, si lo hace bien, puede seguir abriendo puertas para que otras y otros sigan llegando. Y yo espero que eso pueda ser en esta senaturía, que no seamos los únicos dos senadores comunistas, sino que puedan llegar otros más a posterior de nosotros. ¿Qué diferencia hay entre ese Partido Comunista que albergó a Luis Corbalán y a otros con el Partido Comunista de hoy día en este siglo XXI? A ver, yo creo que hay los principios de la búsqueda de una democracia profunda y constante, cotidiana, digamos, en nuestro país, los principios de la justicia social, los principios de la solidaridad, los principios de colocar siempre eh, perspectivas y alternativas para la mejora de nuestro país, mirándonos a nosotros mismos como país. Eso lo mantiene el Partido Comunista. Creo que eso es tanto del Partido Comunista de los años 50, de los años 70, incluso 80, como el Partido Comunista del 2022. Creo que ahí hay una continuidad histórica en términos de objetivos políticos y de principios. Indudablemente hay diferencias, ¿no? Hay diferencias porque tiene que ver con que también Chile ha cambiado. Chile es muy distinto. El Chile hasta la Unidad Popular tenía una trayectoria, digamos, de construcción político, social y cultural, de lucha por la institucionalidad y esas transformaciones y de un alza cada vez más efervescente de movimientos sociales, de organizaciones sociales y sindicales, por sobre todo, muy presentes en la política chilena. No había esta distinción entre ser político, comillas, o política, versus organizaciones sociales. Se sentía también que las ideas de lo social también podían ser canalizadas por los partidos políticos porque había una confluencia mayor y la integración de militantes de uno u otro lado. No había ningún problema con que los integrantes de organizaciones sociales fueran también militantes de partidos políticos. Luego tenemos la larga dictadura cívico-militar que genera toda la represión, que genera todos los problemas económicos, además que se vivieron a propósito de la recesión del año 80, 81, 82, y los cambios estructurales que instalan el neoliberalismo en Chile, que hacen otro Chile. Y que hacen otro Chile en donde culturalmente, no solo política y económicamente, Chile se hace más individualista, Chile se hace más menos colectivo, menos solidario, menos justo socialmente. Y eso, después de estos 30 años, 32 años que ya llevamos del término de la dictadura cívico-militar, ha costado mucho, no solo en términos políticos y económicos, provocar ciertos cambios, sino que por sobre todo sacarse de nuestras cabezas, de nuestra cultura, yo diría el neoliberalismo. Entonces, hacer política hoy, ser comunista hoy, tratar de desarrollarte como Partido Comunista hoy en el siglo XXI, tiene, eh,
ventajas en comparación a otros periodos a propósito de las técnicas de información, a propósito de una serie de cosas, pero también tiene que tener el reconocimiento, valga la redundancia, de que es un mundo más complejo y es un mundo que nos interpela mucho más individual y colectivamente eh, a no dar por supuesto que lo que estoy Bien, haciendo le beneficia a todo el mundo, sino que tengo que tener correcto. más lógicas de solidaridad desde esa perspectiva. Estamos conversando con la senadora Claudia Pascual Grau, aquí en Profundidad de Campos en el canal del Senado. Tenemos mucho más que preguntarle, senadora, así que vamos a hacer una pausa y volvemos con usted dentro de un instante. Ya estamos de vuelta aquí en TV Senado en Profundidad de Campos para seguir conversando con la senadora Claudia Pascual Grau. Senadora, cuando uno mira un poco la historia, las coaliciones políticas llevaron a convertir en presidente, por ejemplo, a Salvador Allende. O en el caso de los gobiernos de la concertación, también coaliciones políticas de las que no formó parte el Partido Comunista, pero en algunos aspectos prestó apoyo. Después tenemos el gobierno de la nueva mayoría, otra coalición política que llega al gobierno, pero que dura poquito tiempo gobernando el país. Y hoy día tenemos una coalición política donde está el Frente Amplio, el Partido Comunista y el Socialismo Democrático. ¿Usted cree que en algún momento se va a llegar a amalgamar esta alianza de gobierno para darle el apoyo que necesita el presidente Boric dirigiendo los destinos del país por 4 años, pensando que la tarea no es fácil, que en el Senado está en mitad y mitad, como lo mencionamos en esta conversación? ¿Cómo ve usted el panorama en ese sentido? O sea, yo creo que indudablemente no hay ninguna fuerza política en Chile, ni en el pasado, ni hoy, que pueda hacer gobierno por sí sola, digamos, ¿no? Y por lo tanto, efectivamente, se necesita de alianza. Y creo que la alianza que se tuvo para conformar este gobierno en el transitar, digamos, del propio gobierno nos va a decir si acaso da para formar una sola coalición, como algunos lo plantean. Yo, en general, en esto, Sergio, creo que lo mejor es hacer las cosas y colocarnos de acuerdo en lo que queremos hacer. No quisiera colocar como punto de quiebre o como punto de inflexión el si vamos a hacer una sola coalición, si vamos a hacer dos grandes fuerzas dentro de un mismo gobierno, entendiendo, digamos, a Pro Dignidad como un colectivo y el socialismo democrático, como usted decía, como el otro, etcétera. Porque también quiero recordar que durante la nueva mayoría hubo un debate casi de 4 años, si acaso éramos partidos nueva mayoría o éramos un conglomerado o éramos una coalición, y había algunos dentro de la nueva mayoría que decían que sí y otros que no, y creo que el debate no aportó en nada, para decirlo bien francamente. Entonces, yo prefiero, independiente de cuál sea el rótulo que se quieran colocar las fuerzas que conformamos el gobierno, pero nadie puede desconocer que esas fuerzas son las que usted nombró, nos coloquemos de acuerdo para llevar a cabo este gobierno, tenga adelante, digamos, llevando a cabo adelante el programa de gobierno, enfrentando, digamos, los escenarios que tiene para la Convención Constitucional, saque las leyes correspondientes y haga las políticas públicas que necesitamos para ir corrigiendo la desigualdad que tiene Chile, digamos. Yo creo que eso es tremendamente más relevante que si nos pasamos a llamar conglomerado X, coalición tanto, X-1, perdón que lo diga así, pero de verdad que siento que a veces hay algunos debates que se hacen un poquito estériles porque además como que hacen que nos peleemos por formas, por sutilezas, y no que estemos sacando la cuenta de cuáles son toda la cantidad de cosas que nos unen en términos de objetivo para llevar adelante como país. Ahora, cuando uno observa esta coalición, cómo comienza a funcionar como gobierno, pero uno ve al mismo tiempo que hay militantes, por ejemplo, el caso de Daniel Jadwe, que es militante de su partido, del Partido Comunista, que ha sido para algunos como una especie de moscardón. Dice que el neoliberalismo se instaló dentro del gobierno con el ministro de Hacienda, pero el ministro de Hacienda tiene que luchar contra los molinos de viento, me decía
otro dirigente político de antigua escuela, ¿no? Y los molinos de viento estaban marcados, digamos, por una resistencia empresarial en algún sentido. Por otra parte, también los partidos de oposición que están endureciendo sus posturas, especialmente cuando en el plano económico está a las puertas la discusión de la reforma tributaria, que eso va a tocar intereses que son muy capitales. El ministro de Hacienda ha dicho que va a haber un gravamen muy importante para la riqueza en la reforma tributaria. ¿Usted cree que esas críticas que surgen dentro del PC o de otros militantes de otros partidos que forman parte de la coalición de gobierno en alguna medida ayudan mucho o no ayudan nada? Mire, yo creo que efectivamente cuando un gobierno se está instalando y tiene todavía 2 meses, pasando recién al tercer mes, tener tantas críticas indudablemente que no ayuda mucho, ¿no? No deja ver claramente lo que se quiere hacer. Y en segundo lugar, lo que yo quiero decir bien francamente es que creo que por el momento hemos visto un gabinete del presidente Gabriel Boric, que está tratando de llevar a cabo el programa de gobierno, las grandes reformas y haciéndose cargo del escenario de país que recibió también, ¿no? Y desde esa perspectiva, por el momento yo he visto un ministro de Hacienda dialogante, un ministro de Hacienda que le interesa cumplir con las metas que el programa de gobierno se ha puesto y al mismo tiempo generar esos espacios de conversación no solo, como usted dice, con los empresarios, las empresarias, sino que también con los gremios de trabajadores y trabajadoras, que me parece tremendamente relevante. Prueba de ello es el acuerdo por el sueldo mínimo, que lo logra con la Central Unitaria de Trabajadores, con los empresarios y con las micro, pequeñas y medianas empresas. A mí me parece que eso es una muy buena señal por el momento. Ahora, cuando uno observa este panorama y este desafío, hablando siempre de la reforma tributaria, uno piensa que las elusiones, las evasiones de impuestos tendrían que atenuarse o por lo menos terminarse, porque alcanzan alrededor del 7,5% del Producto Interno Bruto, que es muchísima plata eso, y con esa plata, ha dicho el ministro de Hacienda en un documento que seguramente usted también tuvo acceso, podrían resolverse el problema de la vivienda en los próximos 4 años. Sin embargo, el gobierno, a través del ministro Montes, ha anunciado que se van a resolver la vivienda a unas 240.000 personas, y hay una presión muy grande, porque por una parte, tenemos una migración que ha sido muy fuerte en los últimos años. Tenemos también gente que migra de las ciudades, o sea, del campo a la ciudad. O sea, esa presión, por ejemplo, que viene de los campamentos, gente que tiene en su casa. Hay 1.000 campamentos en Chile distribuidos en todo el territorio. Entonces, ¿cómo ve usted que podría generarse finalmente una política que contara con el apoyo de todos los sectores para poder hacer una construcción distinta con esos dineros que podrían venir de una reforma tributaria? Yo creo que lo primero efectivamente tiene que ver cómo el gobierno, el Estado, administrado por un gobierno, genera mejores recaudaciones para el fisco y por lo tanto tener mejores políticas públicas. Y eso es el argumento central de una reforma tributaria como la que se ha propuesto el gobierno del presidente Gabriel Boric. Y fue el argumento central que tuvo el gobierno de la presidenta Bachelet en su segundo mandato para hacer otra reforma tributaria, ¿no? Y que lamentablemente hubo ahí algunos cambios de último momento, precisamente en el Senado, que no dejaron en régimen la recaudación que se esperaba. Y por lo tanto que hoy día se pretende corregir a propósito de los mecanismos que usted menciona de antielusión y antievasión. Una mejor recaudación entonces nos sirve para todas las políticas públicas. Ahora, eso vinculado específicamente a la política de vivienda, yo creo que tiene que haber eh, varias miradas. Por un lado, la cantidad de recursos que se necesitan para ir saldando los déficits habitacionales que existen en el país. Y por otro lado, también la celeridad y la cantidad de proyectos que se pueden tener de construcción de viviendas al mismo tiempo, tanto las vinculadas a viviendas sociales como también la resolución para otros segmentos de la población que no acceden a los subsidios habitacionales. El déficit de vivienda hoy día en Chile no es solo de política en vivienda social, sino que también es de capas medias. Y eso es lo que hay que ir revirtiendo desde esa perspectiva. Yo tengo la impresión, al menos de lo que escuchamos en la Comisión de Vivienda por parte del propio ministro de Vivienda Montes, que lo que se tiene que ajustar es la cantidad de recursos económicos a las velocidades de construcción
Finalmente, entonces, lo que se busca creo yo, desde el punto de vista de las políticas de vivienda, es cómo tenemos más recursos para poder ir subsanando el déficit habitacional, cuánta es la velocidad con la cual se tienen que construir soluciones habitacionales para vivienda social, con cuánta velocidad también se puede resolver el tema habitacional para segmentos de la población que no acceden a los subsidios, y eso, cuánto se puede hacer en 4 años y cuánto quedará para los gobiernos venideros. Yo creo que eso es lo que está en este momento debatiéndose al interior del Ministerio de la Vivienda. Eso es lo que tengo la impresión yo, precisamente por, insisto, la intervención que tuvo el ministro de Vivienda eh, en, eh, en la comisión respectiva del Senado. Senadora Claudia Pascual, se ha dicho que la intención de escribir una nueva carta fundamental para Chile es que esta vez sea la casa de todos. ¿Está pasando eso? ¿Falta mucho para que ocurra? ¿Tiene algún temor usted de que haya un fracaso en el plebiscito de salida del 4 de septiembre? Yo tengo mi expectativa todavía bien positiva y bien optimista en relación al plebiscito de salida. Creo que lo que hay temas sumamente sustanciales ya en el texto borrador de la Constitución que hacen una mejora in, impresionante en relación a la actual Constitución. El consagrar desde el primer artículo de la Constitución que diga que somos un Estado social de derecho y no un Estado subsidiario, el consagrar derechos sociales, el establecer principios de igualdad de género en el sistema político a propósito de la paridad, etcétera, etcétera, una nueva relación también con el medio ambiente a propósito de generar desarrollo económico, pero también con sustentación medioambiental, etcétera. A mí me parece que son elementos fundamentales para aprobar esta nueva Constitución. Y desde esa perspectiva yo creo que estos elementos se van a instalar con mayor fuerza en las semanas que vienen. Siento que hoy efectivamente hay un clima un poquito más enrarecido porque lo que pareciera que estamos todos los días conversando, más que los contenidos de fondo, lo digo en general por la ciudadanía, no de los sectores más entendidos de la sociedad o que están haciéndole un seguimiento más detallado a la convención, es más bien lo que opina o no opina alguien en relación a lo que hace la convención, y por lo tanto lo que se está evaluando es más la convención que el texto final. Y desde esa perspectiva creo que el texto final va a tener harto con qué defenderse y defenderlo de cara al 4 de septiembre, y por eso es que no solo tengo una expectativa positiva, sino que voy a trabajar muy férreamente porque se apruebe y esta opción sea la que gane el 4 de septiembre. Porque Senadora además, Claudia, sí. no, no, solo Además, iba a diga decir, nomás. no, es que iba solo a agregar que eh, a propósito de terceras vías o de otras alternativas que algunos sectores están instalando. Yo creo que no nos podemos olvidar que con el plebiscito de inicio este proceso le pertenece a toda la ciudadanía y a las organizaciones, ya no solo a un sistema político. Y por otro lado, en ese plebiscito de inicio no solo se aprobó el redactar una nueva constitución, sino que también quién la redactaba, y creo que fue muy contundente, incluso más que el propio resultado del apruebo fue un poquito mayor el que no fuera el propio Congreso el que redactara la nueva Constitución. Y creo que desde esa perspectiva hasta ahora hay que defender también la opción de, Ya. en ese ámbito, digamos, en el plebiscito de salida. Senadora, como senadora y antropóloga, estamos viviendo un clima de violencia, la violencia juvenil de los estudiantes, la violencia de los delincuentes, el narcotráfico, la violencia también que se vive en la macrozona sur. ¿Cómo salimos de esto? Mire, yo creo que primero hay que actuar en múltiples escenarios y en múltiples dimensiones. En una, como se dice hoy día, en las sociedades del conocimiento, que es la sociedad actual, donde pareciera que nos interesa estar más conectados, con más información, pareciera también que tuviéramos, pero al mismo tiempo con menos relaciones cara a cara. La intolerancia se hace dueña de muchas relaciones interpersonales y de muchas relaciones institucionales o sociales y políticas. Y yo creo que hay que ayudar a ese clima. Digo por el lado de situaciones, por ejemplo, lo que estamos viendo hoy día, que después de 2 años de pandemia, de situaciones de clases online, etcétera, etcétera, las comunidades educativas están viviendo
situaciones de intolerancia, de estrés y de violencia dentro de la comunidad escolar que no se estaban viendo antes de la pandemia, ¿no? Entonces creo que hay que buscar eso. Segundo, que también hay un clima de irritabilidad, de encrispación, que no solo da cuenta de la pandemia, estuvimos casi 2 años encerrados, muchos y muchas, eh, con menos movilidad, con menos espacio para ver a nuestros seres queridos, etcétera, etcétera. Entonces se está recién retomando este ámbito. Pero al mismo tiempo también, si eso se cruza con un sistema país que no ha mejorado sus condiciones en materia de terminar con la desigualdad, hace que esto sea caldo cultivo también para que aumente la delincuencia, para que se generen situaciones en las cuales, por ejemplo, el tema migratorio en nuestro país no ha sido trabajado bien, no hay acogida de buena manera y cada uno y cada una está tratando de batirse por las propias suyas, entonces las comunidades quedan sin poder trabajar los temas de acogida y al mismo tiempo los y las migrantes quedan abandonados también a sus propios designios, digamos, ¿no? Y eso tampoco hace una sociedad que esté preparándose, digamos, para resolver sin violencia sus propias contradicciones y sus propios conflictos. Yo creo que esto hay que atacarlo desde el punto educacional, hay que atacarlo desde el punto político, hay que atacarlo lo que sea de orden delictual y por el lado de las policías y de políticas en ese ámbito, pero también con muchos mensajes de transformación cultural. Yo creo que esos son temas súper relevantes. Y por otro lado, desde el punto de vista legislativo, con leyes que vayan subsanando la desigualdad económica, social, política y cultural que tiene nuestro país. Senadora Claudia Pascual Grau, le agradecemos la gentileza como representante de la región metropolitana en la Cámara Alta, militante del Partido Comunista, antropóloga, por dialogar con nosotros aquí en Profundidad de Campos en el canal del Senado. Que tenga, bueno, que tenga éxito en su misión por el bien del país. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias Sergio por entrevistarme. Y a usted que sigue estos programas en el canal del Senado, le decimos hasta la vista.